Bueno, para los que ya me conocen, un gusto de verlos otra vez. Aunque nos vamos a saludar, espero, durante estos 4 días, es una felicidad para mí volver aquí, es como estar en casa. Que el Señor les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. He conocido gran afecto de parte de ustedes como iglesia y hoy día tengo el honor en un viaje que esperaba con ansias para que pudiésemos llegar a este tiempo y con gozo entonces compartir la palabra de Dios. Así que ¿estamos todos dispuestos? ¿Amén? Muy bien. Voy a decir 2 cosas. Primero, el año pasado hicimos talleres y conversábamos en grupo. Este año no va a ser así. Leí todas las respuestas que ustedes dieron. Todas. Las tengo en un archivo. Y entonces me pareció que ustedes es un terreno fértil para este trabajo de la guía hacia las familias y la paternidad. Lo segundo es que cuando uno pone un título como el que está propuesto para toda la conferencia, entonces uno dice paternidad con un plan. Entonces dice, bueno, ni soy papá, ni soy mamá, ni quiero ser papá, ni quiero ser mamá, ni quiero casarme, yo quiero vivir mi vida tranquilito, entonces ya no voy a la conferencia, ¿verdad? Pero déjeme decir que en nuestro caso, mi esposa está aquí, estamos viajando juntos otra vez. Tuvimos 2 hijas. Y digo tuvimos porque ya están casadas y tienen sus propios hogares. Envían muchos saludos. Estaban escribiéndome, deseando bendiciones, le entrego sus saludos. Están con sus maridos, disfrutando su vida como mujeres casadas en sus propios hogares. Pero junto con ellas tuvimos nosotros más o menos, no sé, trataba de hacer una lista, Ivonne, pero tuvimos como unos 6 o 7 hijos más viviendo con nosotros en casa. Quien vivió menos fue como 1 año y algo. Quien vivió más, pues todavía está en la casa, nos está cuidando el departamento en este minuto. De todos los que hemos tenido en el hogar como hijos adoptivos, hijos para vivir en nuestra casa como una familia, esta que está cuidando el departamento en este minuto es la más inteligente. Porque dice, tío, no se preocupe, no me dice papá porque no soy su papá, pero su vida entonces llegó a nuestra vida siendo muy pequeñita. Ella, voy a decirlo para que entiendan por qué menciono esto, ella es hija de un matrimonio que se divorció cuando ella era muy pequeña. El papá se fue por un lado, la mamá se fue por otro lado y la niñita quedó ahí. Y nos miraba a nosotros y éramos los pastores de la iglesia, ¿y qué hacer? La llevamos a nuestro hogar y ella nos considera como su familia. Le pedimos que venga a vernos un par de días, se queda 1 semana o 2, se siente como en casa. Por lo tanto, tener hijos del vientre no es lo único que estamos refiriéndonos en la paternidad. En la vida puede ser que tú vas a tener que abrir tu hogar de soltero, tu hogar de viudo, de viuda, para recibir otras personas en tu vida. Incluso cuando ya tus hijos se han ido, vas a tener que recibir matrimonios jóvenes. ¿Recuerdan la prédica, la última que di el domingo, hace 1 año atrás? Los más jóvenes necesitan adultos como padre y madre espirituales para que les puedan guiar. Los pastores quisiéramos hacer mucho, pero no podemos en la medida que tenemos una iglesia con mucha gente para poder atender. Digo esto porque efectivamente criar hijos no siempre se refiere a los hijos que han nacido en el vientre, sino que son también aquellos que Dios pone en tu vida. Si hay alguien aquí que tuvo esa experiencia, entiende muy bien lo que quiero decir, ¿verdad? El tener un padre y una madre es el plan de Dios. Y en la iglesia hay una gran oportunidad de ser padre y madre, aunque no sea de tus propios hijos. Por lo tanto, venga a la conferencia, traiga a ese amigo suyo que se quedó en la casa y dijo, no, es que yo no soy papá, ya crié, no tengo para qué. No, tráigalo nomás porque si ya crió, está en la edad nuestra, lo que puede hacer ahora es ayudar a los más jóvenes a aprender los elementos para poder criar. Muy bien, he hecho una buena introducción, ya estamos en confianza, así es que Dios les bendiga. Tengo varios amigos aquí, tengo una pareja que son amigos míos. ¿Ustedes son amigos míos? No, yo creo que no. ¿Ustedes? ¿No? Ok, pero vamos a conocernos. Está bien. Es que miro caras y de repente digo, ¿serán o no serán? Bueno, está bien. Vamos a lo que nos trajo. El primer asunto. El marco integral para desarrollar la crianza como desarrollo de vida. Las 2 cosas que quiero decir aquí es, primero,
que todo el plan que voy a presentarles a ustedes en esta noche está basado en la iglesia y centrado en los padres. La paternidad es un trabajo que fue mandado por Dios en el origen de la humanidad. Debemos ser padres y madres. Eso viene con nosotros. Vuelvo a decir, no necesariamente engendrando, sino que necesariamente desarrollando nuestro lado paterno y nuestro lado materno en el caso de hombre y mujer. La Escritura dice en el libro de los Proverbios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Por qué decimos que está basado en la iglesia y centrado en los padres? Porque en la Biblia tenemos dos elementos centrales, dos premisas fundamentales. Primero, la familia individual. Esto lo prediqué el año pasado. Remítanse a las conferencias del año pasado porque no voy a repetir. Pero, pastor, yo sé que están todas ahí, ¿cierto? Disponibles. Efesios capítulo 6 dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y la esposa debe respetar a su marido como la iglesia respeta a Cristo, que es su cabeza. Los padres, ambos padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, no provocarlos a ira. Es un resumen muy resumido de lo que era la familia individual. La Biblia dice que la premisa fundamental para criar en el camino de Cristo a la familia, al niño, a la niña, a nosotros mismos que fuimos hijos, es la familia individual. Segunda premisa es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. También lo expliqué el año pasado, solo resumo en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice la escritura ahí: entre tanto que voy, dice Pablo, le explica a Timoteo, ocúpate en esto y lo otro, pero en este pasaje en particular dice: deseo ir a verte, pero si me tardo, aquí te dejo las instrucciones para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Y el año pasado expliqué dos elementos muy fundamentales de la iglesia. Uno tenía que ver con los presbíteros y con los hombres y mujeres mayores. Entonces, toda iglesia que se estime de iglesia de Cristo es una iglesia que valora y respeta la individualidad del hogar y se considera a sí mismo como una iglesia, como familia. Estas dos premisas tienen que existir en cualquier iglesia, debido a que las personas que lleguen aprenderán a ser familia llegando a la iglesia. Si la iglesia es una institución o una reunión grande de culto, de música y de cosas que son bastante cómodas y lindas, pero no logra transmitir la esencia de lo que es una familia, hombre, mujer e hijos, no podrá transmitir el mensaje del evangelio adecuadamente a las familias individuales. Por eso son premisas fundamentales. ¿Cómo se explica esto? En la gráfica que le vamos a mostrar enseguida, y voy a recitar algunos pasajes, se ve cómo es la dinámica bíblica. Esto es un cuadro que habla de la teología bíblica, de cómo funciona la iglesia y la familia. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7, el pastor va a predicar de eso, va a arreglar todo lo que yo voy a hablar ahora y lo va a arreglar después. Entonces, Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas cosas tú las vas a enseñar a tus hijos y las repetirás en tu casa, andando por la calle, etc. Al acostarte, al levantarte. La enseñanza, las instrucciones que te doy, las deberás enseñar a tus hijos. Lo segundo, lo acabo de mencionar, la iglesia es la familia de Dios. Se le llama la casa de Dios. Por eso Pablo le señala a Timoteo: si me demoro en llegar a verte, te envío estas instrucciones, su primera carta y su segunda, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, oikos. Y Efesios 6, que lo acabo de recitar, dice que en el hogar el esposo debe amar a su esposa, etcétera, lo que acabo de decir. ¿Cómo funciona esto? El engranaje más grande de la vida de la iglesia es el hogar. Ese es el engranaje más grande que mueve una iglesia. Vuelvo a decir, podemos tener sistemas de trabajo, sistemas de grupos pequeños, sistemas de culto, de ministerio, de lo que usted quiera.
Pero el engranaje mayor, según la Biblia, y no digo que lo otro sea antibíblico, es el hogar. Padres haciendo su tarea, el papá disciplinando, instruyendo, la mamá nutriendo. La madre es la gobernanta, el año pasado lo expliqué también, es la déspota, no, es la oikodespotes, es la que gobierna la casa. El padre lidera, la madre conduce. La madre tiene que mantener toda la estructura, trabaje en el hogar o trabaje en el hogar y fuera del hogar, ella tiene que gobernar su casa y eso implica a los hijos. La iglesia tiene que formar comunidades para vivir en amor, cuidándose los unos a los otros, exhortándose y cantando salmos, himnos espirituales, ganándose el favor de los de afuera y proclamando el evangelio. Entonces, toda familia, todo padre, madre e hijos debe pertenecer a la iglesia, que es el engranaje segundo de todo el proceso para proclamar el evangelio. No solo asistir a la iglesia, sino pertenecer a la iglesia. Pertenecer no es solo venir a un estudio bíblico o venir a un ministerio. Es pertenecer a una estructura que le dé la coherencia de familia a toda iglesia. El engranaje mayor son los padres. El engranaje secundario será la iglesia. Le llamamos, o yo le llamo en esta estructura, los hogares iglesia. Y luego están los ministros del evangelio, pastores, ancianos y diáconos, depende el nombre que ustedes usen en su iglesia, y ellos deben pastorear las almas, hablar, exhortar, redarguir la sana doctrina, supervisar las iglesias en cuanto a la disciplina, guardar el depósito en sabiduría para vivir y velar porque la enseñanza sea correctamente enseñada. Esto resume toda la conferencia del año pasado, pastor. Más fácil hubiese sido que yo se dijera esto, pero ahí está. Así funciona toda la estructura. Si en alguno de estos engranajes no están dando bien la cosa, definitivamente no habrá transmisión de la fe. Si las familias son fuertes, pero la iglesia no funciona como familia, puede que los hijos de esas familias estén buscando otras comunidades o no se estén insertando a la iglesia. Vamos a leer dos pasajes bíblicos en el marco del desarrollo de la vida desde la literatura de sabiduría. Permítame leerlo desde aquí. ¿Por qué razón decimos entonces que todo el marco para criar hijos, ser padre y madre, se basa en la iglesia, pero se centra en los padres? Proverbios 1, del 8 al 9, dice: Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto concuerda perfectamente con Efesios, capítulo 6, que explicamos ya. El capítulo 6, versículo número 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Puedo extender luego a que dice: cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertarte hablarán contigo. Esto, pastor, es semejante a Deuteronomio capítulo 6. Es lo mismo. El marco de desarrollo de vida de los hijos necesita al papá y a la mamá. Está basado en la iglesia, porque voy a explicar que la iglesia debe proveerle a cada padre los recursos necesarios para criar a sus hijos en un plan. Existe un gran desafío hoy día, es una fragmentación de la educación. Creemos que el carácter lo tiene que formar el papá y la mamá, que la vida espiritual lo tiene que formar la iglesia y que el conocimiento para la vida lo debe dar la escuela. Entonces tenemos a los hijos recibiendo influencia de 3 lugares distintos. Lo que estoy diciendo es que a la luz de las Escrituras, Dios planeó que la iglesia exista para funcionar como una casa, como una familia de Dios. Y todas las familias dentro de la iglesia deben aprender a funcionar como hogares con el diseño de Dios. Y no solo cómo vivir el papá y la mamá o el esposo y la esposa, que lo expliqué el año pasado, sino que ahora cómo criar hijos con un plan definido. Entonces permítanme poner los elementos del plan.
El marco integral para la crianza y el desarrollo tiene dos dimensiones importantes. Una amplitud, una longitud que va a llevarlos más o menos por 18 a 24 años. Es decir, todos los que están aquí, que están comenzando a tener hijos pequeños, tengo una buena noticia y una mala. ¿Por cuál empiezo? No, pónganse de acuerdo. A la 1, a las 2 y a las 3 ustedes dicen 1, 2 y 3. Ya, bueno. Tampoco funcionó. Vamos a ver. La buena noticia, bueno, buena y mala, es que tenemos 18 años para desarrollar este plan. No hay más. 18 años. ¿Tienen hijos ustedes? ¿Cuántos? ¿Qué edad? Ok. Pero lo puse ahí, ¿ve que lo puse como 18 o 24 años? Se alcanzaron a salvar. Muy bien. Esa es la mala. La buena es que después de los 24 tienen que armar sus propios hogares. Entonces hay esperanza para la paternidad. No toda la vida vas a ser el papá que tiene que estar velando por los hijos en casa. Pero tenemos 18 años en promedio, por la razón que voy a explicar enseguida, para que nuestros hijos puedan realmente crecer bajo este plan diseñado por ustedes, basado en la iglesia, con los recursos que la iglesia le dé, pero centrado en los padres. Si la longitud implica entonces que hay etapas y años que cubrir, necesitamos saber qué áreas debemos profundizar. Y las áreas de profundidad serán 3. Y las voy a mencionar enseguida en unos minutos más. Vamos pues a los componentes de la amplitud o de la longitud de todo este proceso. Tenemos, repito, ¿cuántos años para desarrollar este plan? 18. Muy bien. Los que están criando niños pequeños todavía están dando ahí mucha fuerza a esto. 18 años. Muy bien. Hay cuatro etapas esenciales de la vida del desarrollo de los 0 a los 24 años. Debemos tratar de cubrirlas en la medida que nuestros hijos van avanzando. Voy a ir pausadamente en este minuto para que usted pueda comprender cómo esta hojita que le dieron, ya la voy a explicar, la van a usar. Pero si usted mira la hoja, por favor, en su parte donde está en vacío, nota usted que ahí está la longitud, es decir, cuántos años tenemos que cubrir, ¿verdad? Correcto. Y también tenemos las 3 dimensiones en donde tenemos que trabajar. ¿Qué serían? Vamos a verla más tarde, pero ¿qué serían? Carácter, conocimiento y obra de vida. Pero tenemos que cubrirlo longitudinalmente a través del tiempo. ¿Quién tiene un hijo entre los 5 y los 7 años? Gloria a Dios. A ver, los que están ahí atrás, el que quedó con el papel levantado, ¿cómo se llama su hijo? Ariana. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 6. Perfecto, perfecto. Vamos a usarla a ella como un ejemplo. Este plan se va a llamar el Plan Ariana. ¿Es su única hija? Qué bien. El Plan Ariana. 4 son las cosas que debemos desarrollar o entender que van a ir sucediendo en Ariana con el tiempo. Primero, el desarrollo como individuo. Segundo, su lugar en la familia. ¿Cuál es el apellido de tu familia? Siria. Ok. ¿Cuál es su lugar en la familia siria? Lo tercero, ¿cuál es la importancia de su pertenencia a una comunidad? Es decir, Ariana es creada por Dios de alguna manera puntual. Él la hizo de la manera que la creó y ustedes la están conociendo. Aunque el primer hijo sale parecido al papá siempre. Ahí se me nota que ya estoy viejo, porque estoy hablando de la sabiduría de una persona mayor. Segundo, ella tendrá que aprender a que es parte de la familia siria. Pero también deberá aprender en determinado momento de su vida que pertenece a la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores.
Pero también, querido papá, llegará un día en donde ella saldrá a la comunidad global. Saldrá primero a través del teléfono, después a la universidad y después al mundo laboral. Y todo lo que gastaste en ella irá a dar a manos de un hombre. Pero te doy un consuelo. Siempre serás el primer hombre en su vida. Pero hay un segundo que pronto vendrá. No tardará. Como dijo el profeta. Y aunque tarde, vendrá. Profeta Ageo. Vamos a ver ahora. Miren su tabla de los 0 a los 6 años. Muy bien. De los 0 a los 6. Ariana su padre tendrá que preocuparse de su identidad como individuo. El valor único que tiene Ariana para Dios. Perdón que estoy usando el nombre de ella, luego voy a tomar otro nombre. Pero como tenía 6 años, perfecto. De los 0 a los 6, lo que nos interesará trabajar con esta niña y con todos los de esa edad es su identidad. Esto debe ser templado con la realidad de la naturaleza caída. Porque déjame decirte, querido padre y madre, que vuestra hija tiene naturaleza caída. Y ya tiene que haberlo manifestado. No es que se parezca al papá, ni que se parezca a la suegra. No, naturaleza caída. ¿Ves que uno dice, este hijo tuyo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Los padres somos así, los papás hombres. Cuando se portan mal, mira a tu hija, mira a tu hijo. Pero cuando todo va bien, mi hija. ¿Salió igualita la abuelita? No, naturaleza caída. La disciplina de tu hija, porque el papá dice el libro de Efesios, que el papá, no la mamá, el papá debe disciplinar e instruir a su hija en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6. Y la madre debe nutrir y mantener el barco en dirección, ¿no? Pero las pautas las da el papá. La disciplina con tu hija hasta los 6 años más o menos, esto no hay que ser rígido, es desde afuera. Es decir, ella debe obedecer y aprender a obedecer por razón de que eres su papá, no solo quieres lo mejor para ella, sino que ella debe aprender a ser dispuesta a obedecer y la disciplina será externa. No tiene juicio por sí misma todavía. Tú tendrás que decir no, sí y aplicar lo que vamos a enseñar el día sábado. Lo que hay que aprender a esta edad son las habilidades físicas individuales, que aprenda a caminar bien, que aprenda a leer, que aprenda a hablar, que aprenda a respetar, que aprenda a comunicar sus ideas, etc. Vamos adelante. El segundo paso es de los 7 a los 12 años. Vuelvo a decir, las fechas o las edades son meramente referenciales. Entonces Ariana deberá aprender que es miembro de una familia. Cuando uno tiene un solo hijo, entonces es el centro de la atención, pero pronto empiezan a aparecer los primos, los otros y de repente se da cuenta que no es la única en el mundo. El énfasis está en la familia, ya que no están lo suficientemente desarrollados para vivir, trabajar y ministrar por su cuenta, fuera de la familia, deben aprender a hacer ciertas labores dentro de la familia. Gran parte de los valores familiares que se trabajan en esta etapa quedarán arraigados de por vida. Por lo tanto, deben hacer que sus hijos participen. Deben enseñar roles dentro de la familia. He estado en hogares, y no quiero hablar de ninguno, no los conozco, pero cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. He estado en hogares donde los niños comen y no levantan sus platos, donde la persona del aseo o la madre o el padre tienen que levantar toda la mesa después que han comido. Tiene que hacerle participar de los deberes. Puede tener una persona para trabajar en el aseo de la casa, pero usted debe hacerle participar en la limpieza porque un día también debe administrar su propio hogar. ¿De acuerdo? Puede tener personas para hacer su casa, pero tiene que aprender cómo es una casa ordenada y limpia. Si de otra manera no va a poder dirigir su propia casa. Los roles y valores familiares se enmarcan en el sentido de la masculinidad y la feminidad.
Su hija, su hijo, a esta edad debe aprender qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Esto no implica machismo y feminismo. Esto implica conocer perfectamente los roles que tiene cada uno respecto de ser un hombre al modelo bíblico y ser una mujer en el modelo bíblico. Las cosas que se deben aprender en esta etapa son el conocimiento central, los valores familiares centrales, las verdades de sabiduría básica e historias básicas de su fe. Vamos a entrar en la montaña rusa con Ariana. La tercera etapa es de los 13 a los 17. Montaña rusa. Si los adultos nos subimos a la montaña rusa de los hijos, vamos a terminar como es subirse de adulto a una montaña rusa. Bien maltratados y mareados. El énfasis ahora de esta criatura, de cualquiera de los hijos en esta edad, es que comprenda que pertenece a una comunidad de fe. A menudo esto se pasa por alto en la iglesia. Es la edad donde los chicos no quieren venir más a la iglesia. Es la edad donde ellos se rehúsan. No obstante, a menos que aprendan a formar parte de una comunidad de fe y aprendan a ministrar sus habilidades y a servir a partir de su propio talento único, ellos no podrán mudarse al mundo de los adultos. Hermanos y hermanas, en la iglesia donde los hijos de 13 a 17 años aprenderán que el mundo y la vida es más que su familia. Hay familias distintas, hay personas distintas, hay personas criadas de una manera y de otras. Ellos deberán aprender aquí a desarrollar el juicio moral, de lo cual voy a hablar mañana. Las cosas que deben aprender acá son más complejas, por supuesto, y tienen que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Mamá, dirá Ariana, en la iglesia tengo una compañerita que se puso un aro en la nariz. Y como que a mí me gustaría tener un aro en la nariz. ¿Cierto? Porque por aquí, pues está bien. Pero ya por acá, no sé. Y va a tener una apreciación, o sea, perdón, respeto, porque yo sé que alguien aquí está con eso, no se lo tiene que quitar ni nada, tranquilo. Pero ella llegará a la casa a discutir con sus padres respecto de que si es correcto o no es correcto. En esta edad, el papá no tiene que decirle no porque yo soy tu papá. Esa no es una razón. Debe ayudarle a pensar críticamente y a evaluar sus convicciones para saber si el camino por el cual le han criado es correcto o no lo es. A esta edad, ellos salen del colegio y luego no se van inmediatamente a la casa. Quedan con sus amigos, hay fiestas o pijamadas o lo que sea del fin de semana, hay mucha conectividad en las redes, de tal manera que todo lo que el papá y la mamá de Ariana le han enseñado por 10 años, comienza a temblar. Es que lo que pasa es que el papá de tal no es tan estricto como tú. Posiblemente van a escuchar a su hija decir, no quiero que tú seas mi papá, me gustaría tener un papá como el papá de tal. Precisamente es la etapa donde la iglesia ayuda como comunidad. No los dogmas, no las reglas, no las doctrinas, sino que la forma en que los mayores viven. ¿Tiene abuelos cerca? Excelente, fue la familia perfecta para esta parte de la conferencia. La forma en que los abuelos ayudarán a este matrimonio joven a criar a esta chica es esencial para que ella pueda ver que el refuerzo de los abuelos y su estilo de vida es semejante al de sus padres. Por lo tanto, aunque a ella le parezca que no está correcto, le da estabilidad para poder decir sí, creo que mi familia vive de esta manera. Cuando venga a la iglesia y vea que la forma... Yo aquí no sé, pastor, con el permiso suyo, voy a ser bien directo. Yo no sé si la vida cristiana de ustedes dos es tan sólida y estable. Tampoco sé si la vida de los abuelos es sólida, cristiana y estable. Eso ya sería un problema aparte. Pero si su hija viene a esta iglesia, a esta edad de los 13 a los 17,
y ve que la vida de su abuelo y la vida de su padre y su madre concuerdan, pero se encuentra con otros creyentes aquí y los ve en el supermercado, los ve en el colegio, los ve en otros ámbitos que no son de la iglesia, donde su conducta es distinta a la del papá y la mamá, su fe va a empezar a temblar. Pero si él ve que su abuelo no es muy fiel, no trae Biblia a la conferencia, viene como a escuchar a ver qué tal el caballero, y luego de eso ve que hay otros y sí, pero resulta que el abuelito de mi amiga, que también es de la iglesia, cuando yo voy a su casa veo que el abuelito tiene una Biblia en la mesa y cuando vamos a comer dice, vamos a leer la Biblia un poco. A la hija de ustedes, si el abuelo no hace eso y el padre no lo hace, eso le va a impactar. ¿Me estoy explicando? La iglesia es necesaria como comunidad. Si los hijos se van de la iglesia, el problema que tenemos es que se van a sumar a otras comunidades, grupos, tribus urbanas, asociaciones, clubes, no necesariamente físicos, digitales, de redes de gran escala. O sea, hoy día, hermanos, la batalla con nuestros hijos es grande. De los 18 años para adelante, que todavía faltan para ella, ¿sabes cuántos años faltan? 12. 12. Te queda poco. A los 18 a 24 años debe construir un marco completo a partir de las Escrituras. Aquí se puso difícil para él. ¿Cuántos años son miembros de aquí de la iglesia ustedes? Más de 10 años. Perfecto. Entonces usted, como diríamos en Chile, usted ya debería peinarse en la Biblia. Claro, porque 10 años, más o menos, una carrera de teología bíblica dura 4 años. Así como que todos los días. Vamos a suponer que no todos los días vino a la academia bíblica, no vino al estudio, entonces se alarga el proceso, o sea, 8 años. En 8 años, el papá de Ariana debe ser capaz de haber construido, sobrevivido a la adolescencia, pero construido un marco completo de la Escritura, una mirada cuidadosa de tanto los temas bíblicos como los culturales, contemporáneos del mundo. ¿Deberá el papá aceptar que su hija va a tener discusiones? Sobre todo cuando llegue con ese, te lo voy a decir en lenguaje de señas para que no capte porque me está escuchando atentamente. Cuando aparezca aquel cuyo nombre no vamos a pronunciar, y aparezca vestido de la manera que a ti no te parece, con un hambre voraz, porque yo tuve 2 hijas y yo sé cómo son los enamorados cuando llegan. Cuando ya te dicen, hola tío, el refrigerador es su siguiente paso. Así es. Tendrás que tener discusiones y conversaciones con tu hija porque va a ir a la universidad donde se le presentarán visiones de mundo. Es preferible, querido hermano y querida hermana, a todos, solo estoy tomando el ejemplo de ella para que vean que esto es práctico, tendrás que haberle preparado entre los 13 y los 17 para tener pensamiento crítico. Le llaman los teólogos a hacer apologética. No defender a la Alianza Cristiana Misionera, no defender la doctrina de la Alianza Cristiana Misionera, menos la Alianza de Miraflores. Deberá tener una completa definición a su corta edad de lo que implica su vida. Deberá construir una visión completa, bíblica y un paradigma de ministerio o de vocación y de vida de trabajo. Ahí dice ministerio, pero en el fondo es su obra de vida. Hemos encontrado a través del tiempo que hay una gran cantidad de jóvenes a los 17 o 18 años que no saben qué estudiar en la universidad. No sé si pasa aquí, pero lo he oído por todas partes donde voy. Esto se debe a que el papá y la mamá no hicieron una observación concreta de lo que era la vocación y obra de vida de sus hijos durante todo el trayecto de su vida. Juegos, disfraces, discusiones. Algunos admiran el uniforme de los militares y los marines y todo eso. Puede ser que sí, puede que sea eso. Puede que le gusten los animales, quiera ser un veterinario o quiera ser alguien que esté en un zoológico, qué sé yo, una variedad. Pero lo cierto es que si el papá de ella
Cualquier padre de ustedes ha observado a su hijo durante los primeros 13 años de su vida, entre los 18 o antes de los 18 podrá darle una orientación para saber qué va a trabajar todos los días de su vida, porque Dios diseñó a esta chiquita ya. Ella no es un ave que vuela por el mundo sin un rumbo fijo. Ella va hacia un rumbo. Hay que estudiar cuáles son las vocaciones que han sucedido en su familia, etc. ¿Cómo se vería todo este plan? ¿Cómo se vería todo este proceso? ¿Lo van a ver en la pantalla? Si ustedes observan, esto que está aquí es lo que he hablado de manera resumida. De los 0 a los 6 buscamos el desarrollo de la identidad individual, el valor único y el valor en Dios. De los 6 a los 12, la construcción moral, hablaremos mañana de eso, desarrollo de los papeles y responsabilidades familiares, masculinidad, feminidad, valores, verdades. De los 13 a los 18, desarrollo en el sentido de comunidad, servir a los demás, el pensamiento crítico. Por eso, querido Eduardo, cuando tenemos adolescentes de 12, 13 años para adelante hasta los 18, nosotros no podemos darle el pensamiento envasado. Hay que enseñarles a pensar. Entregarles las herramientas bíblicas, pero que sean críticos, que hagan análisis. Nuestro sistema de educación cristiana en la iglesia debe ser basado en preguntas, aunque las preguntas nos incomoden, pero ellos están desarrollando un pensamiento que tiene que ser cada vez más crítico y bien alimentado. Si no, los adolescentes nos están diciendo, sí tío, sí tío, sí tío, sí tío, apúrese que tengo una junta ahora en la tarde con todos mis amigos. No. Tenemos que ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico a tal nivel que ellos puedan tener convicciones individuales. De los 18 para adelante deben descubrir la obra de vida que han venido a hacer este mundo y el legado que van a dejar. Desarrollar una visión, propósito, están entrando al mundo de los adultos. Tenemos 18 años y ya creo que se cansaron algunos, ¿cierto? Dicen, no, pastor, esto está difícil. Mañana no vengo. Prefiero nomás que, ¿verdad? Como una planta. Le pongo agua, ¿se ha fijado que hay unas plantas que son fáciles de poder criar? Uno las pone ahí, le echa agua a cada cierto tiempo y, qué sé yo. A mí me regalaban unas frutillas. Yo las puse y no tenía tiempo. Soy pastor, estoy viajando, ocupado. Miré a las frutillas y le dije, frutillas, vosotras sois creación de Dios como yo. Yo estoy ocupado. Os voy a regar por una semana y después ustedes verán. El que vive, vive y el que muere, muere. Pregúntenme cómo están las frutillas. Ahí están. He comido frutillas y todo lo demás. Dios es fiel. Es su creación. Pero con los hijos no se puede hacer así. Los hijos no son frutillas. Tres componentes de profundidad. 3. Tenemos 18. Ahí le puse 4. Son 3. Hermano, usted le borra arribita. Gracias. 3 componentes de profundidad. Aparecen ahí entonces unas imágenes, unos dibujos para que ustedes recuerden. Primero, el desarrollo del carácter. El desarrollo del carácter. Esto significa tener un desarrollo moral, es decir, de juicio moral, de saber lo que es bueno y malo. Desarrollar un concepto claro de autoridad. No voy a pedir que me conteste el matrimonio, lo vamos a dejar en paz porque ya tienen suficientes. El abuelo, cuando dije el abuelo viene y no trae Biblia, inmediatamente se sentó rígido ahí en el asiento y se puso nervioso al tiro, dijo mejor. Vamos a usar otro ejemplo, cualquiera de ustedes. ¿Debe aprender su hijo a la autoridad? Hay hogares donde los hijos saben que el papá es autoridad. Hay hogares donde los hijos saben que la mamá es la autoridad. Y hay hogares donde los hijos son la autoridad. Ese es un problema, ¿no? Los hijos deben aprender en el desarrollo de su carácter cómo nutrir su corazón. Debemos pastorear el corazón de nuestros hijos. La segunda dimensión de profundidad es el desarrollo de la fe y la cosmovisión del mundo. Debemos transmitir la visión correcta del mundo basado en la verdad, es decir, las Escrituras. Y la tercera dimensión de profundidad es la educación y el desarrollo para la obra de vida. Dicho en palabras sencillas, si ustedes lo tienen en su hoja, carácter, conocimiento y obra de vida.
La obra de vida no es otra cosa que la vocación, el servicio para el cual venimos hechos. El 50%, por lo menos, de las personas en este mundo trabajan en lo que no es su obra de vida. Se levantan cada día, tratan de sacar ánimo, les pagan por su trabajo, pero no es la obra de su vida. La obra de su vida es aquello que lo hace levantarse a usted vigoroso, alegre, porque va a resolver algo que va a ser relevante para la humanidad. Sea el motor de un carro del año 80 o sea el hígado de una persona que necesita ser mejorado. Sea un niño que debe aprender a leer o sea un techo que hay que arreglar porque se malogró. Cualquiera sea la función que usted tiene en este mundo, Dios le creó para buenas obras. Ahora, esto se vería así, y ustedes lo tienen en su hoja. Si tomamos la longitud, la amplitud, y tomamos los diseños, lo de la dimensión de profundidad, ustedes tienen el cuadro que tienen frente a sus ojos, el que está en blanco. Está en blanco porque ustedes lo tendrían que completar y ya le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo sería un ejemplo de 0 a 18 años? Por ejemplo, en la iglesia donde soy pastor. Porque no crean que estoy inventando esto. La gente en la iglesia está loco allá, dice este pastor, mejor menos mal que ya me voy, dice qué sé yo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se vería esto? Mire, si usted se fija en el desarrollo de carácter, tengo tres libritos ahí que usamos con los chicos, los padres pueden usar. Entonces, cuando digo, está basado en la iglesia, ¿qué estoy diciendo? Basado en la iglesia. Estoy diciendo que la iglesia, no sé cuál es el pastor encargado de la educación, de los matrimonios, no sé. Juan, ¿tú? Escucha bien que a ti te hablo. Entonces, el pastor o los pastores dicen, muy bien, ¿cómo ayudamos para formar el carácter a los matrimonios que tienen hijos de 0 a 6 años? Solo en el carácter. Por lo menos lo que yo hice fue decir, ok, hay un pequeño librito que se hace con los niños pequeños, es muy folletito pequeño, no los traje por peso en la maleta nada más, pero que habla sobre unos 30 proverbios muy bien diseñados, graficados. Y entonces el papá va pasando las imágenes y contando un relato respecto de los proverbios. Luego hay otro libro que está en inglés, pero lo hemos traducido prácticamente, que es el libro de los proverbios y que toca 190 proverbios. Entonces el papá toma el librito una vez al día, una vez a la semana, como quiera, porque el hijo es del papá y de la mamá. La iglesia le provee. Lo que nosotros hacemos hoy día en el sistema de educación cristiana es que los padres vienen a la iglesia, traen a sus niños a la escuela bíblica, a la escuela dominical o como ustedes le den el nombre, los maestros le enseñan lo mejor posible y luego se van 6 días con su papá a la casa. A algunos le damos trabajos, le damos tareas, le damos manuales para los padres con los hijos, etc. Algunos lo hacen, otros no lo hacen, qué sé yo. Hay niños que vienen todos los domingos, niños que vienen cada 15 días, niños que vienen una vez al mes. Así funcionan las iglesias. No creo que aquí sea distinto. Y si es distinto, gloria a Dios y la honra es para ustedes. Pero los pastores decidimos qué elementos usar. Hay otro manual ahí que son 30 lecciones sobre proverbios, ese librito verde. Pero luego, cuando ya pasamos de los 6 a los 12, entonces, ahí lo que me preguntaba Juan, bueno, pastor, ¿y terminó de escribir sus manuales? Efectivamente, estoy escribiendo 65 manuales en tapa dura, porque si el niño no entiende por la letra... A ver, ¿qué fue lo que yo dije? Yo no he dicho nada. ¿Qué se les ocurre cuando decimos manual con tapa dura? ¿Ah? Oh. Son bravos los padres peruanos, ¿ah? No se me había ocurrido, pero voy a poner una cápite. Úsese con moderación. Entonces, son 65 manuales divididos
en 5 grandes bloques. Grandes bloques que tienen que ver con el trabajo, la honestidad y el dinero, con el hogar, esposo e hijos, con pueblos, palabras, conflictos, con comunidad, autoridad y justicia, y con carácter y hábitos de aprendizaje permanente. Serán 65 manuales. Ustedes van a poder tenerlos en su biblioteca cuando todos estén listos, porque implica un comentario bíblico, implica hojas de trabajo, depende de la edad que tenga cada hijo, así el papá. Pero la iglesia lo provee, pero quien lo trabaja es el papá, porque al papá le toca la disciplina e instrucción en el Señor. La mamá tiene que poner binoculares para mirar dónde el hijo necesita ser honesto, íntegro, no mentir, todo eso. Entonces usted dice, mi hijo no tiene problema, pastor, con la honestidad, con la mentira, con esto, pero me salió un poquito deshonesto. Entonces usted va al manual que dice honestidad, lo toma. Y usted escoge qué proverbio, porque hay una lista de proverbios larga y por lo menos 15 proverbios en cada manual. Usted escoge el proverbio que le calza a su hijo y lo trabaja con su hijo. Y así le evita trabajo a los maestros de escuela dominical y a los pastores. Porque déjeme decirle que el hijo es suyo. ¿Ok? Muy bien. Y así podemos seguir. Lo mismo sucede con los 13 a los 18, pero de los 18 para adelante, puede ser un poco antes, ¿no? Pero de 18 para adelante tenemos que trabajar entonces de una manera mucho más amplia con los otros libros de sabiduría. Es decir, el papá está sudando allá atrás, pastor, dice, no, menos mal que tuve una sola, dice. Claro que cuando hay 2, imagínate, son distintos y, ok. Pero los libros sirven para cualquier hijo, pero son distintos. Él tendrá que pasar también por elementos de la sabiduría bíblica. Estamos hablando solo de formar el carácter, que incluya cómo enfrentar los problemas de la vida. Tendrá que estudiar Job. Cómo entender el propósito de vida y la razón de vivir, una filosofía de vida, y tendrá que estudiar Eclesiastés. Cómo va a desarrollar una vida profunda de oración y de alabanza. Cómo puede conocer a Dios de una manera más intensa, los salmos. La parte que más me encanta, cómo va a desarrollar un amor romántico. ¿Qué libro debe estudiar? Cantares. Todo esto el papá de Ariana se lo tiene que enseñar solo en el carácter antes de los 18 años. Porque cuando llegue a los 18 ya va a andar pensando en cosas de casada. Estaba en una universidad hablando esto y me dijeron, no, pastor, a los 20 años nadie piensa en casarse. Sí, le dije yo, pero andan pensando en hacer cosas de casados. Por lo tanto, debo enseñar cosas de casados. Muy bien, en el tema de la educación bíblica, de la cosmovisión de mundo, puede usar, pues, estoy mostrando como ejemplo, creo que Juan conoce estos recursos. Los primeros principios que usamos aquí, los primeros 4 libros, los usamos en los adolescentes, porque les enseña a pensar críticamente. Y luego desarrollamos muchos otros más. Aquí es la parte más interesante, la educación para la obra de vida. Cuando tenemos que enseñar a los niños preescolares, debemos enseñar a que hablen. Un pastor tenía a su hijo que confundía la M con la L, la B con la no sé cuánto, pero hablaba mal. Y me dijo, pastor, lo voy a llevar a una escuela de lenguaje. Cuando él lo único que quería era que el hijo entrara a un colegio luego porque lo tenía un poco estresado. Cuando el niño llegó a dar el examen a la escuela de lenguaje, habló bien. Entonces hay niños que tienen problemas de lenguaje, pero hay otros niños que tienen problemas de padres sin disciplina. Tiene que aprender a hablar bien, tiene que aprender a leer, tiene que aprender las habilidades escolares, aquellas cosas que le van a enfrentar al mundo, que le va a permitir resolver problemas, cruzar una calle, saber mirar los números. Todo aquello debe estar en sus
habilidades preescolares, la música. Luego de eso viene una etapa donde debe tener el conocimiento central, no solamente TikTok. Muy bien. Puse todos esos libros ahí no porque los tiene que leer, sino como un ejemplo. Esa es la enciclopedia británica del conocimiento, la más completa que ha habido en la historia del tiempo moderno. Debe haber una literatura, una forma en que usted le vaya enseñando a su hijo todos los elementos del conocimiento esencial. No solo lo que la escuela le enseñe, sino que usted en una combinación como padre cristiano le vaya explicando, porque en el colegio hay teorías que le van a enseñar, ¿no? Teorías que están creídas como verdades, pero que no lo son. Entonces usted debe tomar tiempo para eso. En esto reconozco públicamente a mi esposa, quien le compró enciclopedias, le compró diccionarios, le compró libros de medicina, mis pobres hijas, pero yo le valoro mucho. Yo no hice eso, yo hice elementos de carácter y elementos del conocimiento bíblico, pero todo lo que tenía que ver con el conocimiento de obra de vida era una cosa muy especial que ella hacía con las chicas. Estos recursos que están aquí, principalmente vida elevado a n, tiene que ver con una planificación de tu vida basado en el propósito de vida que tienes para vivir. Para los que están preguntándose qué edad tengo 53 años. Este proceso lo hice por primera vez en mi vida cuando tenía 20. ¿Por qué se ríen? ¿No? Encuentra que represento menos, ¿cierto? No tampoco. Quiero hablar con ustedes cuando terminemos. Sí, créelo, aquí está mi identificación. Bueno, denme un par de minutos, ya que tengo a mis dos acompañantes ahí. ¿Cómo es su nombre? Úrsula y Natalia. No, con ella yo no tenía ningún problema. Lo quisiste hacer sola y la metiste a ella también. Úrsula y Natalia. ¿Cuál es la edad de ustedes? 45 y 46, perfectos. El pastor me dijo, no lo deje los 18 años, pastor. Aváncelo. El mismo plan, pero desde los 25 hasta los 80 años. Quiero vivir 90, le he pedido al Señor. De los 25 a los 30 años es el adulto joven. El objetivo es que sea completamente establecido, listo para casarse, listo para servir, listo para apoyar. Lo que buscamos en este plan, según Proverbios 10, 4 y 5 y 24, 30 al 34, es que se aprenda una ética disciplinada del trabajo duro y responsable. Las personas de 25 a 30 años deben aprender a trabajar como Dios manda. Y el que no trabaje, que no coma. Esa frase no es mía, por si acaso, para que no me citen fuera de contexto. La dijo el apóstol Pablo. Tiene que ser diligente incluso cuando no tengamos ganas de trabajar. Porque a esta edad como que nos dan ganas de trabajar, ¿cierto? El hermano que dirigió la música dice, sí, ¿cuál es tu edad? 40. Pero te reíste como que tuvieras 30. Ya vamos a los 40, calma, hijo. Mi hijo ya se fue, su hija ya se fue pastor, las mías también. Pero como padre adulto, como líder de la iglesia, yo debo preocuparme que los adultos jóvenes de mi iglesia sean mayordomos responsables. Deben trabajar, deben aprender a trabajar, deben trabajar diligentemente y honrar al Señor, porque dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo, ok. De los 31 a los 40, ahí vamos. Es la adultez temprana, estás al límite. Construir una familia sólida, sentar las bases para la obra de vida. Esto implica tener las destrezas suficientes, la educación suficiente y las oportunidades aprovechadas para fundar las bases financieras de tu vida. Es decir, tienes que tener la capacidad de aprender, debes estar cuidadosamente establecido, conectar con tu trabajo real y tener un plan de aprendizaje regular bien diseñado. Es decir, si tú quieres llegar a los 50 y algo y tener una base financiera y un portafolio para poder vivir tu vida económica estable,
Tú todavía tienes que haber estudiado y haber aprendido destrezas que te den un portafolio amplio. Como quien dice, no solo quedarte con la educación universitaria o de secundaria o técnica, sino que añadir otros conocimientos más que te permitan una base sólida para tener desarrollo en tu obra de vida. Idealmente, debes tener la educación necesaria para poder ganar dinero, sostener tu familia y junto con ello poder tener una base para tu obra de vida. O sea, idealmente que estés haciendo lo que te gusta hacer. Si no, pues puede que se haya una desestabilización. Debes tener un espíritu generoso entonces porque es la etapa para aprender a ofrendar, aprender a dar y compartir. De los 41 a los 60, para allá vas, pero varios estamos ahí. Adultez media. Prosperar en el trabajo y profundizar, ahora sí, las bases financieras, según la cita bíblica que ustedes ven en la pantalla. Concentrarnos en las áreas donde tengamos más impacto, desarrollando áreas de trabajo significativo. En el fondo, lo que hago, dejaré de ser un pastor titular dentro de poco y estaré desarrollando este tipo de trabajos, además de otros que Dios me ha permitido por honra y gloria de su nombre, pero calzan perfectamente con la edad que tengo. Es la transición de los hijos que se han ido de casa, servicio pleno en la iglesia y el cuerpo de la obra de vida. Esto que está escribiendo Pastor Juan, los manuales para Proverbios y todo, es parte del cuerpo de mi obra de vida. Es decir, estoy como convergiendo bien. Triste sería que yo esté todavía en determinados trabajos o esté trabajando duro y duro y duro, porque cuando tengo 25 a 30 y tantos, ahí es el tiempo para trabajar duro y hacer una base. Pero luego de eso es enfocarte en la obra de vida. De los 61 a los 80, varios de ustedes. Adultez avanzada. Implica saber dejar una herencia viva, ser un recurso para la iglesia y completar la obra de vida. Estamos llamados a mentorear, escribir, facultar a otros. La mayor oportunidad para usar la obra de vida que Dios te ha dado en tus manos es de los 60 años para adelante. Entonces, si alguno dice, si en la iglesia me usaran como deberían usarme, tengo 30 años y tengo toda la fuerza para poder servir en esto, llámeme a mí, pastor. Déjame decirte que la obra de vida es mucho más efectiva, Eduardo, cuando tengas 60 años. ¿Qué edad tienes, pastor? 47. Según este plan que estoy explicando, estás en el tiempo de ver crecer a tus hijos, servir a la iglesia y empezar a definir muy bien cuál es el cuerpo, la obra de tu vida. Más cerca de los 50 ya querrás hacer una sola cosa y hacerla bien. Así va a ser. ¿Cómo se vería todo esto que he dicho de los 25 a los 80? Pues concluyo con una lectura bíblica. Se vería así. Next. Estos recursos son los que usamos en nuestra iglesia. Principalmente me observo en el de carácter. Hábitos para la vida. Estudiamos un curso de familia que estoy llevando en este minuto. El curso de prioridades y el curso de perspectivas para tener un enfoque muy claro en que hay temores por dentro y conflictos por fuera. El apóstol Pablo escribió eso, ¿verdad? Cuando llegó a Macedonia, 2 Corintios capítulo número 7, dice, escribiéndole a los hermanos, solo he recibido conflictos, temores por dentro, conflictos por fuera. Entonces, enseñamos en ese curso de perspectivas cómo poder navegar con los conflictos de la vida, con las personas conflictivas y antagónicas, pero también saber que hay temores internos que uno tiene que enfrentar. Todo eso lo hacemos entre los 25 y los 35 años, para que después la persona pueda madurar. Todo esto son ejemplos. Ejemplos. Podría ponerlo todo vacío y decir ya, ok, pero lo puse ejemplo como hacemos en la iglesia donde voy a dejar de ser pastor dentro de poco. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Y vamos a orar.
¿Para qué hacemos todo esto? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción y con sabia conducta, juicio, justicia y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y los enigmas. El verso 7 lo dejo para el domingo. Ha sido bastante. Ustedes tienen en su hoja la hoja en blanco y atrás tienen lo mismo que mostré en la pantalla. Lo cierto que he procurado es poner un marco. Hay 18 años para criar a nuestros hijos. No queden con angustia que mañana voy a desarrollar más esto, principalmente en el área de carácter, y llegaremos así hasta el domingo. Que el Señor les bendiga. Han sido muy gentiles en soportarme por exactamente 60 minutos. Querido Padre, confío plenamente, Señor, en que aquí hay familias que ya han criado y otros que están en el proceso. Pero lo cierto, mi amado Señor, es que nunca dejaremos de ser padres y madres y queremos tener la habilidad basado en la iglesia para poder desarrollar la vida de nuestros hijos de la manera mejor posible. Danos las herramientas necesarias y bendícenos para construir un plan sabio. Estamos abriendo la puerta. Queremos pedirte que tú des a cada familia una reflexión esta noche sobre su propio hogar y el plan para sus hijos. En Cristo Jesús oramos. Amén.